comienzo al programa Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 399, que corresponde al miércoles 11 de enero. Como siempre, lo organizamos en dos bloques. Y este primer bloque, destinado a la política internacional, lo iniciamos con el informe panorámico de Hernán Pereira, particularmente centrado en los temas de América Latina y el intento de golpe de Estado en Brasil. A continuación, Fernando Izas y su columna de Palestina y Medio Oriente, con las repercusiones del Mundial de Qatar entre los pueblos árabes y, cerrando el primer bloque, música de Palestina precisamente. Hacemos un breve paréntesis para reclamar, no ya por la libertad de Milagro Sala, sino por su vida. Su médico personal, el compañero Jorge Rachid, está pidiendo su traslado urgente a un centro de hemodinamia de alta complejidad, dado el estado de su trombosis profunda en el miembro inferior izquierdo, que ya fue intervenido anteriormente y el gobierno jujeño no atiende su reclamo y menosprecia su salud. Pasamos así al segundo bloque con los temas de política nacional, que se inician con las operetas de la prensa hegemónica, denunciadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. Y seguidamente, el mismo compañero Jorge Rachid, pero en su calidad de columnista invitado, nos hace una reseña que abarca tanto la situación internacional en América Latina y en nuestro país. Finalmente, la pregunta que se corrió como un reguero de pólvora en estos últimos días: ¿qué cualidades habrá visto el presidente de la Nación en el ex CEO de Syngenta, Antonio Aracres, para designarlo jefe de asesores? Pregunta que también se hacen Cintia García y Alicia Castro en una imperdible entrevista radiofónica que reproducimos y con la cual cerramos el presente programa. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Estamos teniendo una situación particularmente grave en América Latina. Veníamos comentando que se estaba estableciendo un cerco en contra de Lula para generar condiciones políticas que lo debiliten, ya desde la asunción de su gobierno. Esto tuvo su punto más alto en el intento de golpe del fin de semana, donde los simpatizantes de Jair Bolsonaro, el expresidente fascista de Brasil, tomaron la residencia presidencial, el edificio del Congreso y el edificio de la Corte Suprema de Brasil en la ciudad de Brasilia. Eran alrededor de 3.000 o 4.000. Había miembros de la policía que tuvieron gestos de simpatía para con esta banda que estaban pernoctando allí desde hace alrededor de 2 meses, y también militares retirados entre los 3.000.
Las barricadas, los campamentos ya fueron sacados del lugar por la policía, fueron desactivados y hay alrededor de 1.500 detenidos, muchos de ellos con acusaciones judiciales por intento de golpe, atentado a la democracia. En fin, le van a aplicar todo el peso de la ley. Lula ha sido muy duro en su discurso, su gobierno ha reaccionado con presteza y hubo relevos en las jefaturas policiales y no se descarta que esto también se extienda a las propias Fuerzas Armadas. De todas maneras, las acusaciones políticas centrales van contra Jair Bolsonaro, que permanece en Estados Unidos, a donde viajó antes de la asunción de Lula, y ahora está hospitalizado. No se sabe si realmente es una excusa o si es un agravamiento de las secuelas que le dejó aquel ataque a puñaladas que sufrió en la campaña electoral en la que resultó electo presidente de Brasil. Hace de esto ya más de 4 años. Los legisladores demócratas norteamericanos han pedido que el gobierno de Estados Unidos ordene que Bolsonaro se vaya del país y que vuelva a Brasil y haga frente a las acusaciones y a los procesos judiciales en su contra, que lo ubican como el instigador de lo ocurrido el domingo pasado. Y toda su conducta pública en realidad es una instigación a la violencia y a desconocer el resultado electoral y desconocer la presidencia de Lula, es decir, directamente una actitud golpista. Todo parece indicar que la situación está bajo control. De todas maneras deja un sabor amargo que a una semana de la asunción de Lula se enfrente a una situación de esta naturaleza. Pero bueno, es toda una jugada de la ultraderecha en la región. Fíjense lo que está pasando en Bolivia, así, prácticamente con en marcha la secesión de Santa Cruz del Estado boliviano y lo que está pasando en Perú con una represión que ahora se cobró otros 12 muertos, se suman a los 28 del mes de diciembre, más de 1 millar de heridos por la represión, por las movilizaciones en contra de Dina Boluarte, la ex vicepresidenta y ahora presidenta del Perú, en reemplazo del desplazado y apresado y reprimido Pedro Castillo. Boluarte se ha aliado con el fujimorismo, con la derecha, tal es así que el Congreso derechista de Perú le va a dar su voto de confianza esta semana, así que le va a permitir elegir un gabinete, algo que no le permitió en más de un año a Pedro Castillo, que a ellas sí se lo van a dejar, y en una actitud realmente insólita, casi ya cercana a la comedia, le prohíben la entrada a Evo Morales al país y le hacen una denuncia judicial ante la justicia de Perú, donde piden la extradición de Evo Morales de Bolivia como el hombre que incita a la violencia e incita a la rebelión en contra del gobierno peruano. Realmente para no creer. Evo Morales ha contestado con mucha dureza, pidió el cese de la represión, sobre todo a los pueblos indígenas, que son los que más han sufrido. La movilización tiene su epicentro en el sur de Perú, es decir, allí en la ciudad de Puno y en otras ciudades de la región se concentran, digamos, los sectores que más se están movilizando para la restitución de Castillo al poder y para que cese prácticamente este golpe de Estado que consagró, que obligó a la forzada renuncia de Castillo, porque no fue una renuncia, sino lo han detenido directamente, y la asunción de la vicepresidenta, Dina Boluarte, que ahora se alía con la derecha. Es decir, le están haciendo el cerco directamente a Brasil, es decir, están apuntando todos los cañones para aislarlo políticamente a Lula y ubicar las cosas
en una situación política de debilidad del gobierno brasileño. De todas maneras hubo, después del intento de golpe, movilizaciones populares en todo Brasil, en repudio de la asonada golpista, y realmente son movilizaciones de esperanza, ¿no? Es decir, que el pueblo de Brasil está con la guardia alta y que no va a permitir el atropello que significa este movimiento de ultraderecha en contra de la democracia. En Perú la movilización continúa, hay cerrados muchísimos aeropuertos, por ejemplo el de Puno, el de Ayacucho y otras ciudades del sur y centro de Perú. En Lima hay más de 300 detenidos en las últimas horas, porque la represión continúa y ahora es bien selectiva en contra de cualquier militante de una organización política que no comulgue con el oficialismo adentro. También llegan noticias de Estados Unidos, que se debate en una crisis política muy grande, incluso dentro del propio Partido Republicano. Ellos obtuvieron mayoría en la Cámara Baja, en diputados, la Cámara de Representantes se llama allá, y correspondía que eligieran al presidente de esa Cámara en reemplazo de la famosa Nancy Pelosi, que es la legisladora demócrata. Un tristemente célebre apellido lleva uno de los republicanos, que finalmente resultó elegido presidente de la Cámara, Joseph McCarthy, aquel anticomunista famoso que hizo todas las tropelías en la década del 40 y década del 50 en Estados Unidos, persiguiendo a intelectuales, a lo mejor de la sociedad de Estados Unidos, acusándolos de comunistas. Esperemos que no siga ese camino. McCarthy no pudo ser elegido en la primera vuelta porque no lo apoyaron sus propios compañeros, un sector de sus propios compañeros republicanos. Finalmente, con la intervención de la cúpula del Partido Republicano y del propio Trump, evitaron el papelón y eligieron a McCarthy, aunque muy condicionado. Pero se debaten una serie de problemas sobre los que no hay posiciones comunes, se entrecruzan votos demócratas con republicanos sobre las distintas situaciones, si hay una mezcolanza política realmente muy, muy grande, y se aproximan las elecciones de medio término que van a ser en noviembre de este año. Las elecciones presidenciales que van a ser en noviembre del próximo año, las de medio término ya fueron y los demócratas salieron bastante bien. Conservaron el control de la Cámara de Senadores, perdieron el de la de Diputados, pero es habitual que pase esto en la elección de medio término en la política de Estados Unidos. Hay que decir que en Estados Unidos el ex jefe de finanzas de Trump, Allen Weisselberg, ha sido condenado a la cárcel por fraude fiscal. Va 6 meses de prisión en la cárcel de Rikers, en una isla en Nueva York, y tiene que pagar $2 millones por fraude fiscal. Además, ha declarado en contra de la organización de Trump, diciendo que esa organización ha cometido también fraude fiscal. Eso forma parte del acuerdo que alcanzó este hombre para poder evitar una pena de prisión más larga. En fin, la crisis política en Estados Unidos y la crisis moral y la crisis de corrupción es también muy grande. Para cerrar, continúa la guerra en Ucrania y sus derivaciones hacia toda la situación de inestabilidad en Europa, cuya economía está entrando en recesión y con situaciones muy difíciles, sobre todo para los sectores de menores ingresos de todos los países europeos que no pueden enfrentar los aumentos en combustibles y alimentos derivados de la situación de la guerra y de la falta de abastecimiento por parte de Rusia y de Ucrania. Les agrego que hubo un intento de atentado violento con explosivos contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, esta mujer negra que ha dado extraordinarias lecciones de política y de civismo
y de adhesión a las ideas nacionales y populares en la América Latina. Colocaron 7 kilos de explosivos disimulados en el camino que conduce a la residencia, a la casa de ella, y pudieron ser desactivados por fuerzas de seguridad antes de que explotaran. De todas maneras, es lo que decíamos, ¿no? Es decir, el cerco de la derecha, de la ultraderecha, en toda la América Latina. Es Perú, es Bolivia, es Colombia, son todos los intentos contra Venezuela, todo lo que está pasando en la Argentina. Es decir, una presión ya desbocada, al amparo de los grandes medios de comunicación, que son los que fogonean todas estas azonadas, una situación realmente que puede derivar en cosas muy graves. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isa, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy es nuestro primer micro de este año 2023, al que les damos la bienvenida deseándoles y deseándonos para todos un mejor año con prosperidad y con salud fundamentalmente. En la última entrega del año 2022 dábamos cuenta a lo que era, a nuestro entender, el mayor triunfador del Mundial de Qatar, antes de que nuestro país, la Argentina, jugara exitosamente la final con Francia, y era que el ganador nato, políticamente, afectivamente, ideológicamente, en la presencia en los pueblos del mundo a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, había sido el pueblo palestino, atento a la enorme cantidad del uso de la bandera palestina en los estadios y en las calles del Emirato Qatarí, un emergente surgido de las bases populares y que de alguna manera funcionó como un aviso para la ocupación israelí y también para los pocos países normalizadores dentro del mundo árabe que firmaron acuerdos de cooperación, de intercambios multilaterales o bilaterales con el enclave colonial israelí. En las últimas horas se conoció una encuesta hecha donde arroja un 84% de los pueblos árabes que están en desacuerdo con la firma de cualquier política y cualquier acuerdo de normalización con el enclave colonial israelí, con la ocupación sionista en la Palestina ocupada. No así la de los pocos gobiernos que se atrevieron, dada su condición de socios de la OTAN y del Estado de Israel, en seguir socavando la zona y colaborando con el Estado de Israel y también con el imperio a través de la OTAN y su presencia en muchos de los países de la zona. Evidentemente, el mensaje de la presencia palestina en esa isla qatarí ha dado resultados lamentablemente nefastos para el pueblo bajo ocupación, ya que en las últimas horas el nuevo ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, uno de los principales aliados del retornado ex canciller Benjamín Netanyahu, que fuera expulsado del gobierno en su última participación, dada su influencia, su tráfico de influencia, dada sus negociados, malversación de fondos, pero no así por su condición de genocida y de llevar adelante crímenes de lesa humanidad.
Claro, encuentra por ahí gobiernos como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde es reconocido como ciudadano ilustre, tal como ocurriera en el año 2017. El efecto del triunfo palestino, entre comillas digo, porque nuestro país pudo conseguir su tercera copa en esta contienda deportiva. Decíamos, el ganador del campeonato mundial sin duda fue Palestina, y hoy está pagando más caro de lo que normalmente suelen cobrarle la ocupación israelí, dado que este ministro recién estrenado, Ben-Gvir, ordenó que sean bajadas y levantar cualquier bandera palestina en espacios públicos, ya que es considerada la bandera de la autoridad palestina como un acto de terrorismo. Habría que recordarle a este ministro que la bandera es de el Estado de la Palestina histórica, no del gobierno administrativo, que es la Autoridad Nacional Palestina. Pero evidentemente la lucha al que se enfrenta el sionismo y la ocupación va más allá del poder de fuego que pueda tener el pueblo palestino, que sin duda lo tiene a través de 75 años de ocupación. Pero el mayor objetivo de lucha del ocupante, de los invasores, es contra la memoria, porque así como tratan de socavar un símbolo de la identidad nacional, también tratan de socavar los símbolos de la memoria, destruyendo una estatua en honor y en memoria de una de las plumas más lúcidas de las letras palestinas, como fue Ghassan Kanafani. La destruyeron en su ciudad natal de Acre, una de las ciudades que quedaron bajo los territorios de 1948. Y justamente esa es la lucha donde el pueblo palestino ha encontrado y puede abrevar la feroz resistencia y la resiliencia de la que hace gala para seguir resistiendo la limpieza étnica y el genocidio. Vamos a ocuparnos de otros países, de otros pueblos de la zona a partir de los próximos programas. Hoy queríamos hacer hincapié en Palestina nuevamente, como retomando esta actividad del año 2023. Nos despedimos con un tema icónico, emblemático de la resistencia palestina. Es en la voz de la palestina Rin Kelami y del israelí antisionista declarado, pro-palestino y fundamentalmente un activista por el derecho al retorno. Me refiero a Gilad Azmon, junto con el ensamble La Casa de Oriente, con Dalaona del Retorno. Espero que la disfruten y nos estamos encontrando nuevamente en el próximo programa. Como siempre, dándole las gracias a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias, buena semana. جنة الله على الأرض عنا، جنة الله على الأرض عنا.
الأرض حنا عيسى وموسى وباقي الأنبياء عنا واللي عرج عالسما واللي عرج عالسما واللي عرج عالسما صغرته يابا عنا وعلى دلعونا وعلى دلعونا الهوى الشمالي وغير اللون يا طير الطير سلم عليهم طالت الغربة واشتقنا ليهم يا طير الطير سلم عليهم طالت الغربة واشتقنا ليهم رحوا من ايدينا ورحنا من ايديهم يابا خايف عطول الجفا ينسونا يلي سافرتوا عبلاد بعيدة وقلبي معاكم مش طالع بيدي يلي سافرتوا عبلاد بعيدة وقلبي معاكم مش طالع بيدي بطلب من الله العالي المعبود نتهنى بشوفتكم في فلسطين Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. El bolsonarismo mediático argento propala amenazas. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El embargo de cuentas del Gobierno Nacional en febrero, la parálisis del Congreso, en especial para proyectos que impulsa Sergio Massa, la activación de acciones contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, nuevas decisiones judiciales contra la vicepresidenta y hasta la posibilidad de desorden en la policía porteña por la salida del ministro D'Alessandro son las amenazas propaladas por los medios opositores como represalia por el juicio político a los miembros de la Corte. La energía desplegada contra el anuncio presidencial hizo un alto parcial por el alzamiento de las fuerzas de Bolsonaro en Brasil, tan parcial
que Macri y Bullrich eludieron la condena directa, que sí, en cambio, expresó el precandidato Larreta. El ataque violento en Brasilia puso en estado de desquicio editorial a Clarín, al punto que su título de tapa del lunes habla del asalto al Congreso, mientras la foto ilustra el vandalismo contra el Palacio Presidencial. En páginas interiores tituló «Cruces entre el gobierno y opositores por la invasión a Brasilia». Pero el texto censura expresamente los pronunciamientos de Macri y de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, quien acumula múltiples expresiones de simpatía por Bolsonaro. Viernes, sábado, domingo y lunes, Clarín y La Nación, y en medida menor Infobae, dieron espacios privilegiados a los posibles castigos al oficialismo con una diferencia nítida. La tropa a órdenes de Mañeto defiende a brazo partido a D'Alessandro, para lo cual cuenta con los servicios de Lisa Carrió, 2 veces en la tapa en solo 5 días por su protección al ministro. Las complicaciones en el Congreso para los proyectos de Massa, como el blanqueo, fueron agitadas el viernes en Clarín, en tanto La Nación advirtió que ningún acuerdo será posible. El sábado, Infobae tituló que el proyecto de juicio político a los emires supremos amenaza con paralizar los demás proyectos. A la búsqueda de una defección del ministro de Economía y de los 3 diputados renovadores en la Comisión de Juicio Político, Clarín tituló el domingo: «El kirchnerismo presiona a Massa». La Nación, confirma Deliotti, preanuncia que en febrero los cortesanos embargarán las cuentas del gobierno si no se concreta el pago por la coparticipación federal. El diario insistió el lunes en la portada: «El juicio traba las leyes económicas que pide Massa». Una nota de neto contenido mafioso publicó Clarín el sábado. Habla de inquietud por la licencia de D'Alessandro, forzada por la publicación de sus intercambios con Clarín, con la oficina del emir Rosati y con un empresario que detalla el pago de sobornos. La nota habla de preocupación por lo que pueda pasar con la seguridad y el control de las calles luego de los cambios en el área. Es que la policía, agrega, es una fuerza verticalista que responde a un solo jefe. Con la salida de ese jefe puede haber una sensación de falta de comando en los oficiales. Así, fuentes que la nota no identifica temen que haya desorden. Desde ya que los representantes oficialistas más comprometidos en las denuncias por las componendas entre la Corte, directivos de Clarín y Juntos por el Cambio reciben cada día una metralla de títulos y notas con los diputados Moró y Tailade en primera fila. Todos estos despliegues eluden expresamente la neta constitucionalidad del pedido de juicio político para enfocarse en la ilegalidad de la captación de los intercambios entre los acusados con denuncias periodísticas ad hoc que, una vez más, Juntos por el Cambio adopta como libreto propio. No faltan señalaciones de corte bolsonarista. El domingo Roa en Clarín se detiene en el diputado y sindicalista Hugo Yasky para definirlo como nostálgico del Partido Comunista, y en la diputada Galiar, presidenta de la comisión, tildada de anti-israelí, un estigma que se le destina a todo quien denuncia o apenas se solidariza con el pueblo palestino cada vez que es víctima de los actos de guerra de Tel Aviv. El editor también amenaza a Massa, a quien advierte que tendrá que elegir entre ser el responsable de la economía o participar de la maniobra chavista contra la justicia. Y lanzado a cumplir con la patronal, también embiste a Rodríguez Larreta porque, en lugar de defender a D'Alessandro, lo corrió. Morales Solano quiso ser menos, lo ataca a Moró y le dice a Massa que pone en peligro sus buenas relaciones con Estados Unidos y el FMI si sus 3 diputados apoyan el juicio político porque contribuirá a la inseguridad jurídica. Aunque cumplió con la obligación de denostar al presidente, Carlos Pañi se permitió en su nota principal de la semana incluir unos matices sinuosos. Dice que hace 6 meses Macri le avisó a Larreta que D'Alessandro andaba en andanzas con el juez Villena, que investigó a medias el espionaje ilegal en su presidencia, y con Robles, el amigote de Rosati. ¿Y cómo lo supo Macri? Le avisó Jaime Estiuso, detalla. Contra la estrategia concertada de atribuir la captación de las conversaciones al kirchnerismo, Pañi pregunta si la difusión de los datos que exponen a D'Alessandro se debe a una venganza de Bullrich, una represalia por las informaciones que a su vez
expusieron crudamente las andanzas del diputado Gerardo Milman. La situación política regional, que no puede divorciarse de un cuadro de situación nacional, mucho menos de la geopolítica, de lo que está pasando a nivel internacional, con un mundo que está en disputa entre el mundo unipolar y el mundo multipolar, un mundo que ha girado hacia el oriente, un mundo que 2/3 partes son desconocidas por la prensa occidental y cristiana, al decir de ellos, este mundo occidental y cristiano tan chiquito y tan poco occidental como Japón y tan cristiano como Israel, que desconoce o es ajeno a lo que está pasando en 2/3 de la humanidad. El mundo se ha desplazado desde hace 25 años hacia el oriente. Esto ha traído como consecuencia una aparición de nuevos actores, tanto económicos como políticos como militares. Esto ha hecho fracasar todos los intentos del mundo unipolar de quedarse apropiando las riquezas naturales de todos esos sectores sobre los cuales avanzaban. Pensemos en Libia, pensemos en Afganistán, pensemos en Irak, pensemos en Irán, pensemos en Siria, pensemos en el Líbano. Pensemos en cómo se está debilitando la alianza con los países árabes que en este momento están participando activamente de la alianza constituida en Samarcanda, en donde hasta se han incorporado Egipto y donde también se ha incorporado, obviamente, sectores de la OTAN que como Turquía, que han firmado este compromiso de nuevas alianzas. Indudablemente Estados Unidos no se ha quedado quieto, ha desatado guerras para consolidar su complejo militar industrial farmacéutico. Es la forma de intentar reposicionarse frente a su debilidad extrema causada por la pérdida del dólar en los mercados internacionales de comercio y también por su pérdida en las áreas de influencia, en especial el mar de la China y en especial fundamentalmente a través del avance de las inversiones por la ruta de la seda y la ruta del Ártico que China está haciendo junto a Rusia. Podríamos hablar de la pérdida del estrecho de Hormuz, en fin. Pero lo más importante acá es que analicemos que regionalmente Estados Unidos y el mundo unipolar consideran a América Latina su última retaguardia, tanto en recursos naturales como en áreas de influencia política y económica, por lo cual, junto con la OTAN, tienen el diseño estratégico del Atlántico Sur, junto con las islas Diego García, Ascensión y Santa Elena, sumados a Malvinas, Sandwich y Orcadas, intentan proyectar esta explotación tanto de recursos óseos y minerales como recursos proteicos en el mar territorial argentino, lo mismo en la Antártida, donde la alianza AUKUS entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia le exige a Australia, a partir de la donación de 8 submarinos nucleares, la instalación de 40 bases nuevas en la Antártida con fines de investigación hacia la explotación, la conservación militar de los pasos bioceánicos, Magallanes, Beagle y Cabo de Hornos, y la probable intención de sesionar la Patagonia Austral, que obviamente es el bocado que intentan realizar a los fines de impedir la constitución por una Argentina debilitada, que se reconstruya el UNASUR, pero también en el marco interno que se pueda ampliar la Corte Suprema de Justicia a partir de debilitar el poder político del gobierno nacional y popular. Esto es lo que transmite Lewis. Por eso Lewis es la punta de lanza, es el
el vocero, el mensajero, pero también quizás parte del guionista de esta película. Por eso transitan por ahí toda la cúpula del PRO con Macri a la cabeza, y también los jueces, fiscales, ministros y el grupo Clarín y Roca de Techín, que son quienes obviamente van a recibir órdenes, no van a jugar, no van a divertirse, ni siquiera pueden llegar a pensar en pescar, los llevan a pasear un ratito y le dan el pliego sobre los cuales tienen que seguir transcurriendo. De ahí que la Corte Suprema de Justicia funciona como funciona hoy, en forma canalla, corrupta y criminal, como lo viene haciendo desde hace años, y que ha producido realmente una lesión muy fuerte a la democracia argentina, que está por cumplir 40 años. Indudablemente, Lewis, con sus 3 estancias, una en la cordillera a 6 kilómetros, la del Lago Escondido, la otra en Sierra Grande, a 400 metros del mar, con una extensión similar a la de Aeroparque antes de ser ampliada, y la otra en Punta Magallanes, están dando justamente la imagen del triángulo de secesión de esa Patagonia Austral, que ya tiene más de 2,5 millones de terratenientes, propietarios, supuestamente, digo entre comillas, porque hasta los títulos de Lewis son falsos, de extranjeros anglosajones. Así que estamos en una situación delicada. Lo de Brasil es simplemente la continuación de lo de Castillo en Perú, es el intento de debilitamiento, es también el intento sobre AMLO en México, donde le fracturaron el bloque de senadores dejándolo en minoría, es el intento en Bolivia de la media luna oriental, con Camacho a la cabeza, que ha sido puesto preso, y es en la Argentina, esta corte, este sector mediático, financiero, empresarial, que indudablemente también está intentando dar un golpe de Estado. Por eso intentaron cambiar la línea sucesoria en diputados, aunque les salió mal. Por lo tanto, esto significa, para quienes no leyeron todavía el libro Las guerras híbridas de Andrei Kovitko, que pueden hacerlo, que han pasado de la etapa de la revolución de los colores, de expresiones de odio, expresiones fuertes, guillotinas y horcas simbólicas, a la etapa de la violencia, de los atentados selectivos y la quema de edificios públicos y la toma de edificios públicos. Esto está escrito hace 20 años, lo sabemos, debemos prepararnos como movimiento nacional y popular y saber que la institucionalización de nuestro movimiento junto a la movilización es lo que va a impedir que la derecha neofascista en la Argentina se instale con toda la fuerza. No hay en esas fuerzas del PRO Cambiemos halcones y palomas. Son palomas que son disfrazadas, digamos, porque son halcones en el fondo. Si no, no hubiesen aceptado el arrasamiento republicano que hubo durante todos estos años, el saqueo a la nación que han producido con el endeudamiento y la fuga de capitales, y mucho menos el estado al cual llevaron de postración al pueblo argentino. Por lo tanto, la consigna sigue siendo liberación o dependencia o patria o colonia. Y está en línea Alicia Castro, integrante, dirigente de Soberanos, de la Internacional Progresista, y ustedes ya saben, no hace falta que yo la presente, ex embajadora ante el Reino Unido y Venezuela. Alicia querida, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos desde La García. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? ¿Serían tan amables de subir un poquito el retorno? Sí, claro, ahí mientras acomodamos el retorno, te decimos que, bueno, hacemos una introducción que tiene que ver con una carta que creo que tiene más de 12.000 firmas en contra de la designación de Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, y que todavía no asumió. Entiendo que asumiría el 1 de febrero, exactamente, ¿no?
Y bueno, y entonces ocurrió una junta de firmas, muchas firmas, alrededor de 12.000, corregime Alicia si me equivoco, ambientalistas, con investigadores del CONICET, comenzaron a motivarla, y vos estás dentro de esas firmas. Sí, hay más de 15.000 firmas, en realidad, de una carta pública en rechazo a la designación de Antonio Aracre, CEO de Syngenta, como jefe de asesores del presidente Fernández. Y es curioso el consenso de ambientalistas, abogados, académicos, científicos, dirigentes políticos, sindicalistas, trabajadores. ¿De qué hablamos? Aracre fue empleado de Syngenta durante muchos años. En los últimos 12 se desempeñó como CEO para América Latina Sur. Dejó Syngenta recién el 31 de diciembre para pasar a la política. ¿Qué es Syngenta? Es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, liderados por China, con presencia en más de 100 países. Y en 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina. Este suceso no es un producto del azar. Syngenta fue promocionado, fue clave en la consolidación de la sojización transgénica en América del Sur, que tanto daño ha hecho, en el corrimiento de la frontera agroecológica, en la destrucción de ecosistemas, en la destrucción de vidas, bajo un proyecto conocido como la República Unida de la Soja, que atraviesa fronteras. Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen de la venta de 3 biocidas, teniendo en cuenta que en Argentina Syngenta es titular de 14 eventos transgénicos y de 166 ingredientes activos de agrotóxicos, y está asociada también para la comercialización de trigo transgénico HB4 en el exterior. Nuestro país fue el primero que aprobó la siembra de trigo transgénico, además de dominar el mercado de semillas comerciales y de exportar granos y oleaginosas. Y hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen de la venta de 3 biocidas. La atracina, que es un herbicida prohibido en 37 países, incluso en Uruguay, y que desde hace 20 años está prohibido en la Unión Europea. El paraquat, que es altamente tóxico, prohibido en 72 países, por ejemplo en la Unión Europea, en el Reino Unido, en China y en Suiza, donde está la casa matriz de Syngenta. Y el glifosato, más conocido, que desde el 2015 fue caracterizado por la OMS como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y en agrotóxicos. Así que no es una casualidad que haya una reunión tan grande y tan rápida de más de 15.000 firmas ya para rechazar la presencia de Antonio Aracre como jefe de gabinete del presidente. Alicia, charlábamos ayer sobre la calidad de las firmas. Hay investigadores del CONICET, hay gente que no es, experta en ambiente. Vos me decías, no es una solicitada solo por el tema ambiental, sino es una cuestión política. La pregunta que te hago es, más allá de las apreciaciones sobre Syngenta y la utilización de del material transgénico y los agroquímicos, ¿cuál es el núcleo político del rechazo a Aracre a ser parte del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ¿quién es Aracre? Yo creo que vos lo has entrevistado, ¿no? Sí, hemos hecho acá, de hecho, un debate sobre el modelo ecológico. Justamente, un debate productivo. Con los referentes de la UTT, con Levalli, sí. Y él mismo, Aracre y Levalli, hicimos un debate. Sí, me acuerdo del debate. Es decir, en realidad hubiera sido más inteligente y más apropiado, más oportuno el presidente Fernández
justamente ahora que hablamos de ese debate, nombrar como asesora a Nahuel de Valle, que son productores de alimentos sanos, y además son muy generosos, y además bajan los precios de los alimentos, etcétera. Sí, es otro modelo, claramente, ¿no? Es un modelo opuesto, exacto, es un modelo opuesto. Diametralmente opuesto. Aracre se hizo conocido en aquella fallida mesa del hambre, uno de los tantos eventos de recule de Alberto Fernández, donde Syngenta había ofrecido el 1% de su producción, algo así, pero Syngenta no produce alimentos. Hay una confusión cuando se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. No, produce commodities, y esas commodities no son para alimentar personas, son para alimentar cerdos, para alimentar ganado, para exportar y obtener divisas y pagarle al Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando de una producción de alimentos y muchísimo menos de alimentos sanos. Luego, Aracre se hizo conocido a través de una pauta distribuida muy generosamente en medios de comunicación, y le garantizó una cantidad insólita de amables entrevistas en la radio, en televisión, en medios digitales. ¿A qué nos remite el nombramiento de Aracre de parte de un presidente que juramentó que no iba a ser un gobierno de CEOs sino de científicos? Es una problemática, una modalidad conocida en todo el mundo como puertas giratorias, ¿no? La de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, por supuesto para hacer lobby para sus empresas privadas, y viceversa, y así garantizan políticas públicas que son beneficiosas para las corporaciones. En la mayoría de los países esta práctica está o sujeta a limitaciones o directamente prohibida, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Argentina, establece la obligación de prevenir conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas. Es obvio que hay conflictos de intereses entre quien dejó la mayor fábrica de herbicidas dañinos para la salud, para el ecosistema, y pasa a ser jefe de asesores del gobierno cuando el gobierno tiene que tomar intervención pública. Alicia, en las actividades de Syngenta. ¿Qué tal? Buen día, Longi, te saluda. La pregunta que se impone es, en todo caso, ¿quiénes deberían integrar los gabinetes en función de esta puerta giratoria? Recuerdo también el debate que se había generado respecto a las organizaciones sociales, y los referentes de organizaciones sociales también tienen que ocupar cargos vinculados a esa tarea, y también recordemos que Aracre llega en el lugar de Leunda, que también ocupaba un cargo jerárquico, en este caso en un grupo de medios. Y salió, no tiene mucho tacto el presidente Fernández, entre otras cosas, para designar asesores, ¿no? Porque Leunda salió porque estaba participando de algún modo de los chats de... Sí, de la filtración del hackeo del celular de D'Alessandro en connivencia con los jueces y el grupo pidiendo Clarín, participar de la mesa judicial. Esas cuestiones, ¿no? No tiene ningún tacto el presidente Fernández, ni para gobernar ni para elegir asesores. Tiene mucho que ver, por supuesto. Es decir, Aracre obviamente va a seguir siendo un predicador del agronegocio. Habla del glifosato como si fuera un herbicida virtuoso que cuida la salud de las personas y del campo, y conocemos que esto es además un modelo costoso para la nación. El sistema de latifundios de cultivo intensivo agota los nutrientes, promueve la desertificación, promueve el corrimiento de la frontera agrícola, la destrucción de los ecosistemas. Sabemos que se han talado árboles a mansalva, que se han incendiado miles y miles de hectáreas para poder seguir plantando soja transgénica, trigo transgénico, se siembran humedales, se incendian los grandes superficies. En Córdoba, hace poco nos hemos enterado que se ha llegado a drenar una laguna para sembrarla, ¿no? Ahora, ¿por qué este modelo que no es sustentable, que crea serios problemas, no solo ambientales, porque como dice Damián Marino, que es el coordinador de ambientalismo, junto con Juan Pablo Olson, el hijo de Alcira Rumedo de Soberanos, ¿por qué
llamamos a los problemas ambientales socioambientales. ¿Y por qué este modelo se sigue apoyando y se sigue difundiendo en Argentina cuando está prohibido en tantos países? La respuesta es muy triste, Cintia, pero yo quiero compartirla con ustedes, porque Argentina ha sido elegida como una tierra de sacrificio. ¿A qué llamamos tierra de sacrificio? A un campamento de extractivismo donde las grandes corporaciones vinculadas con las transnacionales y vinculadas con los países centrales usan a la Argentina como un campamento de extracción de bienes naturales y como un campamento de extracción de commodities a cualquier precio, como es el de la salud de la gente. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.